todo lo que debes saber sobre el derecho internacional humanitario. Propósito: identificar los principios del derecho internacional humanitario y las infracciones al mismo en la República de Colombia. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan y que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. Ya para concretar, el DIH es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados denominados tratados o convenios. El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un estado tiene o no derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta, del DIH, que figura en la Carta de las Naciones Unidas. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? El origen del derecho internacional humanitario se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del DIH. Actualmente, este se puede considerar como un derecho verdaderamente universal. Ahora miremos, ¿de dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Asimismo, otros contextos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes son principalmente el Convenio de La Haya de 1954, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa en 1997 sobre las minas antipersona, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones al DIH como derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los estados. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? Cubre esencialmente 2 ámbitos: la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades, y una serie de restricciones
¿En qué consiste la protección? El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico, y también religioso. Protege asimismo las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se benefician de garantías judiciales. Serán, en todas las circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetará el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. ¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos de hacer guerra? El derecho internacional humanitario prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que no distinguen entre personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas civiles y los bienes civiles. También causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. También están restringidos. Aquellos que causan daños graves y duraderos al medio ambiente. El derecho internacional humanitario ha prohibido, pues, el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersona. Ahora vamos con el siguiente interrogante. ¿Es realmente efectivo el derecho internacional humanitario? Pues desafortunadamente abundan los ejemplos de violaciones al DIH. Las víctimas de la guerra son cada vez más personas civiles. Sin embargo, han habido importantes casos en los que el derecho internacional humanitario ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y los heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Dado que el derecho internacional humanitario se aplica en periodos de violencia extrema, respetarlo planteará siempre grandes dificultades. No obstante, es más importante que nunca velar por su aplicación efectiva. ¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario? Se han de tomar medidas para garantizar el respeto al derecho internacional humanitario. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de ese derecho a las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y proceder a castigar, si es necesario, todas las violaciones de derecho internacional humanitario. Para ello, deben en particular promulgar leyes para castigar las violaciones más graves de los convenios de Ginebra y de los protocolos adicionales, denominados crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar una ley que garantice la protección de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Se han creado 2 tribunales para castigar los crímenes cometidos en Yugoslavia y de Ruanda. Una Corte Penal Internacional ha sido creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998. Todos, pero todos podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho internacional humanitario, ya sea por intermedio de los gobiernos y de las organizaciones o ya sea individualmente.
Vamos a colocar el derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Las infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia. El panorama es el siguiente. De acuerdo con el informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se registran 8.604.210 víctimas del conflicto armado en Colombia por transgresores al derecho internacional humanitario. El documento destaca que estas violaciones persisten incluso a pesar del desarrollo de los diálogos de paz. Entre las diversas situaciones se encuentran las violaciones, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las limitaciones a los medios de vida y la destrucción de bienes, entre otros. Entre otras violaciones, entre otras transgresiones al derecho humanitario, sobre todo en mujeres, niños y habitantes campesinos en las zonas rurales. Homicidios, desapariciones y amenazas de muerte. Los asesinatos y las desapariciones forzadas se usan para aterrorizar a la población civil. Existen casos de fusilamiento de combatientes capturados o rendidos y amenazas a la población de un lugar por ser calificada como auxiliadora de uno de los grupos enfrentados. Ataques y ocupación de bienes civiles. Las actividades de la guerrilla, ataques a pueblos y puestos de policía han destruido viviendas e infraestructura en varios departamentos. Otro caso son los ataques realizados a torres de energía eléctrica que dejan sin energía a los municipios. Ahora miremos el tema de desplazamiento. Se registran 7.7 millones de desplazados internos en Colombia. Eso hasta diciembre del 2017. Las personas desplazadas usualmente pierden todo, su entorno, su identidad, incluyendo las tierras, casas, enseres, familia, amigos y vecinos. Otra problemática complicada es el uso de minas antipersona. En su cambio de estrategia, los grupos guerrilleros y las BACRIM han venido recurriendo al uso de minas en las zonas de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico. También las utilizan para cubrir zonas de combate o alrededor de las torres de energía derribadas para dificultar su reparación. Reclutamiento a menores. Grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y las BACRIM arrebatan de sus hogares a niños, niñas y adolescentes para obligarlos a combatir. La Fiscalía General afirma que desde 1975 hasta el 2014, un total de 11.556 niños fueron reclutados por esa guerrilla. Violaciones. Los ataques sexuales a mujeres son frecuentes en las zonas del conflicto y constituyen uno de los factores que impulsan el desplazamiento. Se estima que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema, debido al temor o la vergüenza de las víctimas que en ocasiones les impide denunciar. Estos anteriores aspectos, los mencionados, son de las problemáticas más graves que tiene Colombia en relación a la violación de derechos del derecho internacional humanitario. La humanización de la guerra implica que mientras sea muy difícil acabar con el conflicto armado, por lo menos se respeta la dignidad del ser humano, tanto de la población civil como de los combatientes. Esto implicaría que si cumplieran los artículos del tratado, no tendríamos crímenes de lesa humanidad ni violaciones a la dignidad humana. Por favor, paz y respeto por nuestros hermanos.